La gente cuando llega al Señor recibe y está en Sí, su primer sí, amor correcto, y todo correcto. eso. Y muchos demonios se tienen que ir porque entró Jesús y Claro. puso orden. Ajá. Pero hay otros que se Ojo quedaron acá, ahí y se volvieron, yo digo, demonios religiosos. Oh, hay Que son los demonios que se quedan en la persona aún después de que el Espíritu Santo entra. Y surge la gran pregunta, ¿puede un cristiano nacido de nuevo, teniendo al Espíritu Santo, tener demonios? ¿Ser poseído por demonios? Pero a mí me llamaba la atención que le gustaba leer libros, pero no la Biblia. Desde que la liberaron, dice, yo solo quiero leer la Biblia. Pero Dios le mostró lo de Hechos, que reunieron todos esos libros, recuerden, los quemaron, sí. dice que olía a azufre. Y desde ese ¿Cómo? momento, una liberación en la casa. No sé, no me imagino uno leyendo en el devocional este versículo y decir, uy, voy a quemar mi librería, Dios me habló. Estos son los extremos absurdos a los que se llegan, ¿no? Así que puedes estar recibiendo un demonio en la habitación de ¿De alguien, dónde lo no sacas? en A la ver, iglesia, no di un viendo versículo, video. por Te favor. drogas en alguna casa o en algún club, puedes estar recibiendo demonios ahí. Con la Virgen de Guadalupe, con la brujería, la hechicería. Esta gente me da miedo. Me acabo de encontrar con esto y quedé en shock. Amazon está vendiendo la tabla Ouija del Espíritu Santo. Yo no lo podía creer, miren esto. Oh, no puedo creer que hay cristianos manipulando a otros cristianos. Bienvenidos a Mito Cristiano, mi nombre es Juan David Valdés y esta es la sección Polígrafo. Este episodio es una continuación del anterior en cuanto a la temática. Vamos a seguir analizando y reaccionando a las publicaciones, comentarios, prédicas que escuchamos acerca del mundo espiritual, el diablo, los demonios, lo que yo defino como el terror espiritual que quieren meter algunos que ven demonios por todo lado y que ven al diablo en todo lugar. Y tenemos un material bastante interesante para analizar en este episodio. Y quiero comenzar analizando una charla que tuvo el pastor Andrés Corson de El Lugar de Su Presencia con el pastor Miguel Arrazola. En este punto creo que ya todos saben quién es Andrés Corson, pastor de una de las mega iglesias más grandes, si no la más grande aquí en Colombia, El Lugar de Su Presencia, pastor australiano pero con muchos años en Colombia. El Lugar de Su Presencia es una iglesia que tiene como una de sus doctrinas bases la sanidad interior. Estos procesos de sanación del pasado, de ir al pasado y sanarlo. Vamos a escuchar un poco de esta charla porque aquí él dice algo muy interesante acerca de cómo percibe él el mundo espiritual y los comportamientos que pueden tener los demonios, el diablo y demás con relación a los creyentes. Lo malo también es que lo hizo con un personaje bastante discutido, lleno de escándalos, Miguel Arrazola, un pastor que ha tenido varias investigaciones por el manejo de sus finanzas y demás, lo normal, ¿no? Lo clásico, aparte de haberse metido en otros líos, de amenazar de muerte a un periodista y demás, entonces creo que aquí no hay una buena juntada. Pero bueno, nos vamos a concentrar en las palabras de Andrés Corson. El episodio completo ustedes lo pueden ver en el canal de Miguel Arrazola, se llama Cara a Cara, Detectando Demonios. Por eso me llamó la atención y quise entrar y escuchar la charla, pero básicamente uno se puede saltar los primeros 20 minutos para realmente ir al tema del título del video. Entonces vamos a ir analizando un poco fragmento por fragmento, frase por frase o idea por idea, y los vamos a ir como desglosando y respondiendo un poco qué se refiere el pastor Andrés Corson con esta habilidad, al parecer, que tiene de detectar demonios. Bueno, contexto, él antes de los fragmentos que voy a poner está hablando como del proceso de sanidad interior, que él en algún momento leyó el libro de un pastor en el que decía que no solo era necesario que un cristiano mirara hacia el futuro en su sanidad o en su proceso de santificación, sino también al pasado. Recordemos que toda esta doctrina de la sanidad interior tiene como objetivo sanar el pasado, y él habla un poco de eso, de cómo se dio cuenta de esto y empezó a implementar estas cosas en el proceso de formación de su iglesia para sus líderes, discípulos y demás. Primero hay que ir atrás, hay que sanar el pasado. Claro. Y ahí hay muchas cosas de liberación, de renovar la mente, de confesar los pecados. Son muchas cosas que Sí. tristemente nos enseñan. Porque a veces el legalismo no es eso, confesión de pecado, y ya todos los pecados son perdonados, y entra un poco la mentalidad tradicional de que uno va y se confiesa con el cura, pero eso no es confesar el pecado. Confesar el pecado es reconocer la basura que hay en mí que atrae los demonios. Ok, primera idea, confesar el pecado es una acción que uno toma para deshacerse
o echar fuera los demonios que pudieron venir por el pecado. Vamos a seguir escuchando para indagar un poco a qué va todo este argumento. Y sacar esa basura, y cuando uno lo saca, pues se van los demonios. Claro, wow. Entonces yo sé que en Cristo soy perdonado. El momento que recibí a Jesús, soy Exacto. salvo, santificado, justificado, todo lo que soy en Cristo. Pero ya que Pablo dice hay que seguir trabajando en la salvación. Sí. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en completarlo. Entonces la santificación es algo que uno hace toda la vida. Pero confesar los pecados, reconocer que hay prácticas que le abren puertas a los demonios. No digo que estoy endemoniado, pero las voces que no me dejan dormir a la noche. Ujú. Y por eso muchos dirán, soy legalista porque yo le doy palo a Harry Potter, pero es que no se dan cuenta que eso le abre las puertas a los demonios. Lo que pasa es que no es un demonio, no es, me padezca. Claro, claro. Es un ángel vestido como ángel de luz. Oh, Es un espíritu guía. Y hoy hay muchos cristianos que son guiados no por el Espíritu Santo, sino por uno que es muy parecido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque practicaron adivinación, porque leyeron el horóscopo. Y acá hay una idea central, y es que los cristianos, los creyentes, las personas que ya recibieron al Espíritu Santo, debido a sus prácticas o pecados del pasado, pueden ser poseídos por demonios. Y es importante conocer la diferencia, porque la posesión, cuando se habla de posesión demoníaca, se está hablando de que un demonio pasó a habitar y a controlar el cuerpo, las acciones de una persona, como lo vemos en los evangelios con varias personas que se cruzan con Jesús y que evidentemente dice la Biblia que tenían un demonio o varios demonios porque tenían una dolencia física, una enfermedad o un tema de ya la salud mental. O sea, el demonio tiene la potestad de controlar mentalmente a esa persona y afectarla mentalmente. Entonces son personas como el endemoniado gadareno, por ejemplo, que ya es alguien que está totalmente poseído y controlado por demonios. Y aquí se está hablando de posesión demoníaca en creyentes. Y surge la gran pregunta: ¿puede un cristiano nacido de nuevo, teniendo al Espíritu Santo, tener demonios? ¿Ser poseído por demonios? Ahora uno piensa en posesión y se imagina algo grande, ¿no? Algo como las películas del exorcista y demás. Pero pensemos que la posesión es simplemente decir que una persona tiene un demonio habitando en ella, por más raro que suene o por más feo que suene. A mí me gustó comenzar a estudiar sobre los demonios y nos dimos cuenta que hacer discípulo no solo tiene que ver con el futuro, sino primero sanemos el pasado, liberémonos del pasado. Y yo diría que ese es el gran secreto. Ahí está, sanidad interior. El hacer discípulo. Sanidad del pasado. Bien. Yo les digo a los líderes de nuestros grupos, asegúrense de que los 3 primeros años de vida de esa persona les hagamos el discipulado bien. Porque así, si no lo hacemos bien, los demonios son astutos. Y esos demonios, la gente cuando llega al Señor recibe y está en su primer amor correcto, y todo correcto. eso. Y muchos demonios se tienen que ir porque entró Jesús Claro. y puso orden. Ajá. Pero hay otros que se Ojo quedaron acá. ahí y se volvieron, yo digo, demonios religiosos. Oh, Hay que son demonios los- que se quedan en la persona aún después de que el Espíritu Santo entra. Es lo que él básicamente está diciendo. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿puede un cristiano tener demonios, ser poseído por demonios? ¿Hay demonios que se quedan en la persona una vez la persona recibe al Espíritu Santo? Una vez un creyente recibe al Espíritu Santo. Vamos a analizar esta idea a la luz de la Biblia. No hay ninguna evidencia en la Biblia de que una persona que ya recibió al Espíritu Santo pueda ser poseída por demonios o que un demonio pueda entrar en esa persona. Otra cosa que yo discuto de esta creencia es que debilita la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿cierto? La obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo es por debajeada. Es como decir que la obra de Jesús no fue suficiente, que sí, Jesús entra a la vida de una persona, pero le faltó un poquito porque es que hubo demonios que se quedaron, ¿no? O el Espíritu Santo le faltó trabajo por hacer porque es que no sabe qué hacer con... Hay unos demonios por ahí que quedaron y... No tiene sentido. Es como quitarle importancia, restarle importancia y poder a la obra de Jesús, a lo que hace la obra de Jesús en la vida de una persona. Antes de ir a la Biblia, pensémoslo de la siguiente manera: ¿puede realmente el Espíritu Santo convivir con una presencia demoníaca? En el mismo cuerpo pueden convivir, pueden
estar juntos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, con un espíritu maligno, de por sí en el papel no suena lógico. Pero vamos a ver si la Biblia dice algo sobre este tema. Primero, ¿quién es una persona que ha recibido el Espíritu Santo? Pues tiene varias características. Es una persona que ha nacido de nuevo, según Juan 3, 5, 6. Es una persona que es propiedad de Dios, Efesios 1:13, y aquí en este episodio voy a estar leyendo mucha Biblia porque por ahí me comentaron, ay, pero usted critica que no usan Biblia y usted tampoco usa Biblia. Entonces, en este capítulo vengo muy preparado. Efesios 1:13 dice, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Es decir, una vez recibimos al Espíritu Santo, pasamos a ser propiedad de Dios. Primera de Corintios 6:19, el famoso somos templo del Espíritu Santo, usando el cuerpo humano como ese símbolo de donde va a habitar la presencia de Dios después de la muerte y resurrección de Jesús. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. De nuevo, enfatizando esta idea de que somos propiedad de Dios. Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces esta es la misma idea que se repite, ¿no? Pasamos de ser propiedad de la oscuridad, de las tinieblas, pasamos al reino de Dios, a ser propiedad de Dios. Segunda de Corintios 6:14 al 16, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Una vez más enfatiza la idea, ¿cierto? O estás allá o estás acá, pero no se puede en ambos lados. Entonces ya vemos que una presencia demoníaca o el mundo de las tinieblas no puede convivir con el reino de la luz. Es una idea que se repite varias veces en la Biblia. Sí, cierto. Y por eso me gusta Neil Anderson, porque eso de demonios corran por acá y demonios por allá, hay gritos, eso es muy emocionante, pero si el cristiano no quiere ser libre, o sea, si yo quiero seguir viendo pornografía, o si yo quiero seguir diciendo groserías, pues yo no, si ordeno en el nombre de Jesús todo espíritu de lujuria, sale. Me tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en esa persona. Entonces ese demonio se tiene que ir, pero afuera lo está esperando. Por eso Jesús dijo, vienen 7 peores y el postrer estado es peor que el primero. Entonces, de nada sirve eso si la persona dice, sí, la lujuria, la pornografía no está bien. Y uno de los versículos o de varios versículos que usan las personas que afirman que un creyente nacido de nuevo puede tener posesión demoníaca o puede tener puertas abiertas a los demonios es Lucas 11:21. Lo voy a leer. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Ahora voy a parar aquí antes de leer el resto porque es gracioso que incluso en algunas iglesias dicen que ellos echan fuera el espíritu del hombre fuerte o atan al hombre fuerte, algo así, cuando aquí realmente, claramente está hablando de una metáfora, ¿cierto? Es Jesús diciéndonos como, imagínense a Satanás, imagínense al diablo como un hombre fuerte que está cuidando un palacio, como un hombre muy fuerte, literalmente está hablando de un hombre fuerte, fortachón, musculoso, no sé. Hasta que alguien aún más fuerte, es decir, podríamos imaginarnos acá Jesús o el Espíritu de Dios, lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. No sé, está Sylvester Stallone y llega Arnold Schwarzenegger, que es más fuerte, y le quita sus pertenencias. Llega básicamente a robarle el lugar donde está habitando este hombre fuerte. Es una metáfora, ¿ok? El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Jesús enfatiza la diferencia, lo que ya leímos en las cartas de Pablo, ¿no? O estamos en el reino de la luz o estamos en el reino de la oscuridad, pero no hay como punto medio. Y aquí viene el argumento que usan. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí.
Esto es interesante porque hemos visto ya en otros episodios cómo en la naturaleza de los espíritus malignos o estos espíritus demoníacos está que desde su origen, ya que pertenecían o son espíritus que pertenecían a cuerpos, necesitan un cuerpo que habitar, ¿cierto? Esa es su naturaleza. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de una persona a la que le pueden sacar los demonios que sean, la cantidad de demonios que sean, pero si no es llena del Espíritu Santo, esta persona es blanco fácil para que ese mismo demonio que se fue venga con otros 7 más, ¿cierto? Y entren de nuevo en el cuerpo de esa persona. Una persona que no sale, que no quiere dejar su pertenencia al mundo de la oscuridad y no se quiere llenar completamente del Espíritu Santo, pues es como si no hubiera pasado nada. Limpió la casa, sí, pero como no se llenó de nada más, como el Espíritu Santo no entró ahí a habitar a ese lugar, pues es blanco fácil para que más demonios vengan a poseerlo. Hay otra historia, está en el Antiguo Testamento, con sus distinciones en 1 Samuel 16:14, que es la historia del rey Saúl, pero nos muestra un poco cómo funciona también este mundo espiritual y de hecho refuerza esta idea de que el Espíritu Santo no puede convivir con demonios. Vamos a leerlo. 1 Samuel 16:14. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador o un espíritu maligno, dice la concordancia. Y aunque esta historia está en el Antiguo Testamento y aquí todavía digamos que el Espíritu Santo no había sido dado a las personas, vemos que es el mismo comportamiento, ¿cierto? Es la misma idea. El Espíritu Santo se va de Saúl, se aleja de la presencia de Saúl para que llegue este espíritu atormentador. Fácilmente el espíritu atormentador hubiera podido llegar, pero no puede coexistir en el mismo espacio, ¿cierto? Espiritualmente hablando, que el Espíritu Santo. Esto para que quede muy clara la idea. Por eso, aquí están las bases bíblicas de por qué creo yo que la Biblia es muy clara. Un creyente, una persona nacida de nuevo simplemente no puede tener demonios, no puede ser poseída por demonios. Otra cosa sí es la influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo gobernado por el maligno, gobernado por el diablo, como dice la Biblia. Entonces, pero eso es diferente a decir que tú como creyente, tú como cristiano, tienes demonios. Si tenemos al Espíritu Santo, no es posible, es simplemente imposible que tengamos demonios, ¿vale? Porque Voy a ir así, atrás un poco. si no lo hacemos bien, los demonios son astutos. Y esos demonios, la gente cuando llega al Señor, recibe y está. Sí, Llega el sí, claro, Señor de Y nuevo. todo eso. Y muchos demonios se tienen que ir porque entró Jesús. Se van los puso demonios. orden. Ajá. Pero hay otros que se quedaron ahí. Pero y hay se otros que volvieron, se quedan. yo digo, demonios religiosos. No es así. Que son los peores. ¿Por qué? Porque son demonios del fariseísmo, el criticar, el juzgar, el oponerse. Ojo el con no- La esto. iglesia está llena no de eso. dejar leer la Biblia. Algún día, Dale. no puedo adelantarme mucho, pero mi hija va a compartir algo. Así. Porque Dios está haciendo un proceso de liberación en su vida impresionante. Pero a mí me llamaba la atención que le gustaba leer libros, pero no la Biblia. Y eso le pasa a muchos. Leen libros, pero no la Biblia. Exacto. Hasta que comenzó alguien a discipularla y descubrieron cositas que ella hizo que le abrió la puerta a un demonio que le hizo creer la Biblia no. Desde que la liberaron, dice, yo solo quiero leer la Biblia. Wow. Pero no solo eso, ella compró 300 libros, costosísimos. Y Bueno, pero si uno quiere expandir su literatura y su conocimiento literario, o simplemente entretenerse, porque al final muchos libros son entretenimiento también, yo no le veo absolutamente nada de malo, ¿no? Esto, no sé a qué va con esta idea, pero creo que el tema de solo leamos la Biblia, pues creo que ya es un extremo, ¿no? una literatura impresionante. Ella me decía, es que estos saben escribir, tenemos que aprender de ellos para escribir buenos libros. Después de esa liberación, primero lo quería vender porque era más de $1,000, $2,000. Vender para devolver el dinero. Pero Dios le mostró lo de Hechos, que reunieron todos esos libros, recuerden, los quemaron. Sí. Con el esposo lo quemaron. Dice que olía a azufre. Y desde ese ¿Cómo? momento, una liberación en la casa. Parecen bobadas, ¿no? Y mi hija, con este que... Imagínate. A ver, ok. Retomemos. Demonios en los libros o en la literatura.
Primero que todo, este es el problema un poco de estas sesiones, un poco de liberación, ¿no? Es muy fácil manipular a la gente con lo espiritual, ¿no? Entonces, si de repente en esas liberaciones, porque yo sé cómo son, sale en algún momento como, ay, sí, es que yo leí un libro por ahí que... Y dice la persona, sí, es eso, ¿sí? ¿No? Entonces encuentran que la raíz entonces es los libros y como a ella le gustaba leer, entonces si no le gusta leer la Biblia, entonces todo lo empiezan a relacionar o a forzar más y la conclusión es que pues no puedes leer otros libros que no sean la Biblia, ¿cómo así? Y entonces llegamos al extremo de quemar los demás libros o la demás literatura. Quemaron $2,000 en libros. Qué desperdicio. Y además empezó a oler a azufre. Basado en una historia de Hechos. Y aquí la tengo. Hechos 19:19. Miren lo que es sacar de contexto la Biblia y llegar a estos extremos tan peligrosos, ¿no? Bueno, realmente voy a empezar a leer desde el 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería, ojo, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Chistoso que ambos mencionan el valor de los libros. O sea, esta historia está hablando de estos creyentes que practicaban hechicería, algo que claramente estipulado en la ley de Dios como uno de los pecados más abominables y rechazados por Dios. Claro, esta gente tenía sus estudios, sus Biblias, sus conjuros y los quemaron. ¿Por qué te basas en este texto para decir que hay que quemar? Bueno, no está diciendo que hay que quemar los libros, pero que quemaron sus libros. Yo no creo que su hija haya comprado 200 libros de hechicería y de conjuros. No sé, no me imagino uno leyendo en el devocional este versículo y decir, uy, voy a quemar mi librería, Dios me habló, tengo que quemar todos mis libros y solo voy a leer la Biblia. Estos son los extremos absurdos a los que se llegan, ¿no? No quería decirlo, pero la verdad me recuerda mucho y es curioso hacer el símil con cómo funcionan las iglesias y las mega iglesias de lo que hacían en las dictaduras y en las peores tiranías que han existido en la historia de la humanidad. ¿Qué hacían en las dictaduras, no? Queman los libros, ¿cierto? Le dicen a la gente no se llenen de conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claramente saben que ahí hay fuente para educarse, para que la gente pueda obtener otro tipo de conocimiento, abrir su mente. Por eso las quemas de libros lo hicieron en Alemania, lo hicieron en Rusia, lo hicieron en la Edad Media y demás. Es un método, que no estoy diciendo que sea el caso de ellos, pero pues es un método para tener de alguna manera controlada y bruta a la gente, hay que decirlo así, ¿no? Y que huelan a azufre, no sé, pues que algún químico venga y nos explique de pronto si hay alguna mezcla de materiales de pronto que genere ese olor, no sé. Pero sí, son cositas que uno comienza A detectar. son puerticas que uno va abriendo sin darse cuenta. Se repite mucho este concepto de las puertas abiertas, ¿no? Aludiendo a que los pecados que cometemos pueden ser puertas abiertas a los demonios, lo cual ya vamos a hablar de eso. Vamos a dejar que El continúe. elefante en la sala, ¿no? Que los pastores no quieren. Yo sé que hay extremos. El problema Sí, es eso, que hay tantos extremos Como quemar libros, ¿no? Es un extremo bastante peligroso, digo yo. que han dañado eso. Yo no quiero pecar más. Y ahí confieso, Señor, yo confieso que la pornografía, la lujuria es un pecado gravísimo. Y renuncio a ese pecado. Y si hay un demonio, renuncio a ese demonio. Ya ese demonio ya se tiene que ir. ¿Por qué? Porque se sacó la basura. Ya, ojo con eso. Aquí se está confundiendo el pecado con actividad demoníaca. Otra cosa muy común en esta doctrina de la sanidad interior, y ya lo vamos a rebatir. Claro. Pero ya no hay manifestaciones. Y cuando sale el demonio ya no puede. ¿Por qué? Porque ya digo, no te vas a volver a meter. Ahora va a golpear. Sí, claro. O sea, eso que muchos dicen es, uy, me dieron unas ganas. Esas ganas pueden ser un demonio. No, ahora, no todo es De demonio. todo, sí. Pero es muy difícil, o sea, cuando tenemos este discurso ya establecer una línea es muy difícil, entonces ¿cuándo es un demonio y cuándo no? ¿Sí? Vamos a hablar de este tema de cuándo es pecado y cuándo es demonio, o esta confusión o esta unión que hacen entre el pecado y la actividad demoníaca, ¿no? Porque en la Biblia no encontramos y Jesús nunca sugiere que los pecados que cometemos sean causa de la posesión o de que los demonios entren en una persona. O que sean como ellos dicen
puertas abiertas a los demonios. Entonces, dice Andrés Corzón, si alguien lucha con la lujuria, con la pornografía, es un demonio o puede ser un demonio. Pero en ningún momento en la Biblia vemos a Jesús tratar un pecado o con un pecador y sacarle los demonios, ¿sí? En la misma escena no vemos eso. No vemos a Jesús confrontando el pecado de alguien y sacándole demonios. Es curioso esto, ¿no? Lo vemos con la mujer samaritana, que puede ser el ejemplo, digamos, más cercano a el pecado de la lujuria, una persona que estuvo con varios hombres y en ese encuentro con Jesús, Jesús no le exorciza ningún demonio, no le saca ningún demonio, simplemente le dice vete y no peques más, ¿cierto? Otro ejemplo es el joven rico, ¿no? Al que Jesús lo confronta con su amor por sus riquezas y sus posesiones, pero no vemos que en la misma escena Jesús diga, oye, tú tienes un espíritu de avaricia, tú tienes un espíritu de amor a las riquezas. No mezcla Jesús de pronto el pecado con la idea de la posesión demoníaca o de que esta persona tenga un espíritu que sea el causante de esto. Y esto es muy importante porque es fuente de confusión para muchas personas, ¿no? Es echarle la culpa a algo externo de nuestras propias decisiones y de nuestra propia naturaleza. Y quiero resaltar esto y es nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y la Biblia lo dice en varios pasajes, ¿sí? Y Jesús nunca mezcla este tema de la posesión demoníaca con la naturaleza humana. Jesús tenía clara esa diferencia. En Gálatas 5:19, cuando Pablo habla de los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice que los resultados de esta naturaleza son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia y demás. Entonces, aquí vemos que un pecado como la lujuria entra en la categoría de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Está en nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano, pecar, la carne. En Romanos 7, cuando Pablo habla de esta lucha interna con el pecado, con su propia naturaleza, no se menciona la actividad demoníaca, no se menciona que esta naturaleza o estos pecados sean causa de los demonios, o sea, por culpa de los demonios. Esto es echarle la culpa a algo externo, ¿no? Nuestra propia naturaleza nos hace pecar. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a que es que son demonios? No, es que se me metió el demonio de, no sé, chisme, demonio de queja, ¿no? Esto no existe en la Biblia, no se nombra. Y la manera más fácil de derribar este argumento, y es algo que repito siempre que hablo de este tema, es que cuando una persona estaba poseída por demonios era evidente. Tenían una dolencia física, tenían una enfermedad mental y era evidente que los demonios simplemente habían tomado posesión de esa persona. Ahora, otro argumento que dice el pastor Andrés Corzón, él dice que la confesión de pecados es la solución. Aquí hay otra mezcla de cosas. Confesión de pecados y echar fuera demonios son dos cosas completamente diferentes. Él dice que al confesar los pecados los demonios se tienen que ir. A ver, si por un pecado o por varios pecados una persona puede estar endemoniada, entonces todos estamos endemoniados, ¿no? Porque todos somos pecadores, todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso es que no se puede mezclar la naturaleza pecaminosa con la actividad demoníaca. Los versículos que hablan sobre la importancia de la confesión de pecados, uno de los más famosos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nos están diciendo que la consecuencia de confesar pecados es que los demonios se van a ir. Expulsar demonios es otra actividad diferente. En la Biblia vemos cómo Jesús expulsaba demonios por su poder. No ponía a las personas a confesar sus pecados primero. Esto no está en la Biblia. No es como un talismán. No, sí, es que confieso mis pecados y ahí sí se van los demonios. No está en la Biblia. Entonces, en conclusión, no tiene bases bíblicas el decir que una persona puede estar endemoniado, que un creyente, hablando más específicamente, un creyente nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo, tiene demonios o puede tener demonios. No sé de dónde lo sacan, la verdad, no tiene ninguna base bíblica. Y si ustedes son creyentes y tienen el Espíritu Santo, tengan la tranquilidad de que no van a ser poseídos por un demonio. Sí podemos ser influenciados en el mundo espiritual, pero no hay argumentos bíblicos que respalden esta teoría. Y lo más triste de todo esto es que hay iglesias que
al basar toda su doctrina en estas creencias, les conviene para tener a las personas, pues, digamos, haciendo procesos largos de sanidad. Y lamentablemente son personas que viven, pues, esclavizadas, digamos, a este pensamiento de creer que siempre necesitan algo más. Pero bueno, en fin, ya analizamos toda esta charla y todos estos argumentos. Vamos con el siguiente. Vamos con este video que es bastante interesante, porque aquí hay una persona que nos va a explicar cómo una persona, vamos en la misma línea, recibe demonios. La forma en que una persona recibe demonios es abriendo una puerta en el ámbito espiritual. Puertas abiertas pueden venir de generaciones pasadas por el abuso, pero el poder que tienes para abrirlas o no es el pecado, pecando o no. Falso. Falso. Ya vimos que no. Ya di toda una argumentación al respecto, pero vamos a ver qué dice ella. Así que hay diferentes tipos de formas de pecado, donde las puertas están siendo abiertas. Al decir palabras negativas, estás abriendo una puerta al diablo. Un demonio puede entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, si fuera esto así, si fuera esto cierto, entonces todos, cada ser humano en la tierra está endemoniado. Todos tenemos demonios. Esto es falso, esto es mentira. Vas y duermes con personas, estás abriendo una puerta a un demonio. Así que puedes estar recibiendo un demonio en la habitación de alguien. ¿De dónde lo sacas? No en A la ver, iglesia, no di un viendo versículo, video. por favor. Te drogas en alguna casa o en algún club, puedes estar recibiendo demonios ahí, pero es por la puerta espiritual que estás abriendo, no en un lugar físico. Puedes estar siendo influenciado, sería una palabra más correcta. Vamos. Un versículo. Como donde los demonios están siendo expulsados. El diablo y sus demonios no tienen autoridad para entrar en alguien a menos que hayan abierto una puerta en el ámbito espiritual. Falso. Así que al ver la Falso. liberación tomando lugar, eso es lo opuesto a abrir una puerta al diablo. Eso es en realidad hacer que la puerta se cierre más porque te estás posicionando donde el poder de Dios está presente. Si una persona tiene opresión demoníaca y ven un video de liberación o vienen a una iglesia donde se está llevando a cabo liberación, lo más probable es que experimenten manifestaciones porque la unción expone a los demonios, los hace manifestar, los hace salir. Por eso mucha gente piensa erróneamente que viendo videos de liberación pueden hacer que un demonio entre en ellos porque sienten algo. Piensan que tal vez un demonio saltó a ¿Quién piensa eso? ellos desde la... Bueno, de pronto es el mismo argumento que dice que al ver una película, entonces el demonio le salta y se entra en uno, ¿no? Que hay influencia, sí, por eso pesadillas. Claro que no pesadillas como las que tuvo este pastor, que eso sí es producto de otra cosa. Y a medida que busques más a Dios, y a veces es solo ver ese video por segunda vez, ese demonio saldrá. Ver la liberación tomando lugar. O sea, no entendí, al fin sí, o sea, viendo un video, los demonios salen. Dijo que hay que verlo por segunda vez. O estando físicamente donde la liberación está ocurriendo, es el lugar más seguro donde estar. Es un lugar donde crecerás, donde recibirás de Dios. Eres cristiano, no importa. Tienes al Espíritu Santo, no importa. Porque puedes tener puertas abiertas a los demonios. Falso. Ya vimos que en la Biblia no hay ningún lugar, no hay ningún versículo que soporte esta idea. Si no, todos estaríamos llenos de demonios, así de simple. Me mandaron este perfil y tengo que decir que sentí un poquito de repudio por lo que vi aquí. 821,000 seguidores, ¿no? Y tiene un perfil en el que básicamente usa la oración como un talismán para lograr cosas, ¿no? Entonces dice como, así es como debes orar para ver a tus hijos a los pies del Señor. O tiene cosas como esta, mucho cuidado, donde hay grito, hay demonio. Bueno, yo diría que es más demoníaco poner esos ojos así como, da como miedo eso. Donde hay descontrol, ira y peleas, hay una brecha. Todo lo relacionamos con demonios, ¿no? Con los espíritus. No es nuestra propia naturaleza, no son cosas que tenemos que trabajar en nuestro carácter, de ira, de mal carácter, no. Es todo espiritual, ¿no? Todo son demonios. Expulsa todo espíritu depresivo de tu vida con esta poderosa oración. Vean, para los que han sufrido depresión, tranquilos, solo es hacer esta oración y ya todos sus problemas se acabaron. Qué indignación me dan estos perfiles. Ahora sí, si tus cuentas son mayores que tu salario.
ora así. O sea, si yo oro de esta manera, mis problemas económicos inmediatamente se acaban. Porque esa cara. Ora así y atrae por 3 más clientes. O sea, triplica tu número de clientes. Este mismo mes. ¿Será que el tipo da garantía o algo? Vamos con una ñapa. Este fue un video que nos compartió un seguidor que está en el grupo de WhatsApp. Si no se han unido, vayan a unirse a nuestra comunidad ahí en WhatsApp. Nos reímos, nos mandamos cosas, hablamos de diferentes temas. Chévere el grupo. Toda atadura y todo pacto que tenga de generación en generación con la Virgen de Guadalupe, con la brujería y la hechicería. Esta gente me da miedo. ¡Fuera ahora! ¡Fuera ahora! ¡Fuera ahora! Levántela, hija, levántela. Ore, no mire, cierre los ojos. Toda maldición ahora, no la deje caer, agárrela, hija. ¿Ustedes se imaginan a Jesús haciendo esto? Haciendo este show cuando se encontraba con estas personas endemoniadas. ¿Se imaginan a Jesús gritando de esa manera? ¡Fuera, Satanás, ahora! Del nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que quiera atar tu vida, hijo. Todo lo que quiera atar tu pero es que familia. coge personas Suéltalo, al azar. Suéltalo. Venga, pastor, ayúdeme. Ora. ¿Pero por qué? ¿Por qué le puso las manos al muchacho? O sea, lo cogió así desprevenido. ¿Qué demonio le vio al pobre que estaba ahí? Cierra los ojos, no me mire. Reprenda. Lo necesito intercediendo, hijo. Ayude a las almas, la atmósfera. ¡Fuera, Satanás! En el nombre de Jesús de Nazaret. Claro, a uno lo ponen en este contexto donde este señor está que grita, llena el espectro auditivo con su voz y todo el mundo está orando y está la música y demás. Pues yo creería que estoy endemoniado, ¿no? Si él está viendo a Satanás ahí por todas partes, pues es inevitable. Y coge a cualquier persona al azar. ¡Fuera, Satanás! ¡Qué miedo, la verdad! Bueno, vamos ahora sí con una segunda ñapa ya para finalizar. No sé si decir algo al respecto. Me acabo de encontrar con esto y quedé en shock. Amazon está vendiendo la tabla Ouija del Espíritu Santo. Yo no lo podía creer, miren esto. Encuentras como el tablero de... Yo no lo puedo creer. No puedo creer que hay cristianos manipulando a otros cristianos. No puedo creer que hay personas que manipulan a los cristianos, que son ingenuos e inmaduros espiritualmente. Estoy en shock. El Espíritu Santo por Holy Spirit Games. Es un tablero de conversación religioso cristiano. Es increíble, miren lo que dice. Comunícate directamente con Jesucristo. Obtén las respuestas que necesitas. El Espíritu Santo puede responder todas las preguntas más importantes de la vida. Y miren lo que dice en la descripción. Perfecto para iglesias, grupos de oración o simplemente para reunirse con amigos. A diferencia de otras tablas espirituales, nunca se pondrá en contacto con fantasmas o demonios malvados, por lo que puedes hacer tus preguntas con una sensación segura de seguridad. Y miren la incoherencia, cuando Amazon te muestra los productos que han sido comprados habitualmente, están las dos al lado. Está la tabla supuestamente del Espíritu Santo junto a la tabla Ouija clásica. Definitivamente Satanás nos quiere engañar. Una tabla que es usada para abrir el portal a demonios. El portal. Doña Portal les ataca de nuevo. Y a Satanás la están vendiendo como algo que te conecta con el Espíritu Santo. No nos dejemos engañar. Estoy indignada. El único medio para llegar a Dios es a través de Jesús. Y la oración es el canal. ¿Pero por qué te indignas tanto si no la vas a comprar? No la compres y ya. Deja en los comentarios lo que opinas acerca de esto. De pronto estaría más interesante uno que otro grupo de jóvenes o reunión de jóvenes por ahí en una que otra iglesia, ¿no? Esto fue todo por este episodio. Nos seguiremos viendo y escuchando no solo en esta sección, sino en los demás videos. Por eso los invito a que si les gusta este contenido se suscriban. Estamos poniendo videos de todo tipo de temas, entonces denle like, comenten si les gustó este video y nos seguimos viendo y escuchando aquí en Mito Cristiano.